lectores, hoy os traigo la reseña de este libro. La verdad es que lo vi hace un tiempo, cuando salió publicado, me llamó la atención la portada, me leí el resumen y dije uy, 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 pero no me lo quité de la cabeza y al final lo he leído y la verdad es que es increíble. Os leo el resumen y entramos a trapo. Está publicado por Plan B y supongo que el precio ronda unos 20 euros. Lo que habita dentro, está escrito por Malenka Ramos. Un juego de niños que pagarán toda la vida. Octubre de 1987, San Petri, Costa de la Muerte. En la noche de brujas, un grupo de niños entra en la antigua casa Camel, un lugar abandonado del que se cuentan terribles leyendas. Pero la casa guarda un oscuro secreto y un pozo del que pende una bombilla que no debería haber funcionado. 1, 2, 3, os atraparé. Las noches se convierten en una lucha por sobrevivir a las visiones, los arañazos en el armario y los sonidos bajo la cama. Dos de los chicos desaparecen y algo los persigue. Tengo piedras, Emma, muchas piedras. Actualmente todos esos niños y niñas son adultos, pero jamás se han podido desprender de sus visiones y de los terribles acontecimientos que vivieron siendo tan jóvenes. La casa Camel está en obras y alguien ha abierto el pozo. Los mensajes y las visiones de niños fantasmales los persiguen con más intensidad. Él ha vuelto, Bon el Cruel. Bueno, la verdad es que es un libro que, en plan thriller, que a mí me han mantenido casi todo el libro. Porque empieza el libro con una tal Lisa, que es una mujer adulta, que está viendo a un psicólogo porque de un tiempo a esta parte ha vuelto a tener las pesadillas que le sucedían cuando era una niña pequeña y les pasó una desgracia muy gorda. Entonces, a medida que vamos leyendo, se van alternando los capítulos con los de la actualidad cuando son adultos, con los de cuando eran pequeños y se van intercalando con los diferentes personajes. Tenemos a Lisa, tenemos a Emma, tenemos a Dani, Claudio y Cedric, que eran los 5 niños que en la noche de Halloween, por una apuesta y esas cosas, deciden entrar, como se comenta en el resumen, en la casa Camel, y una vez lo han hecho empiezan a ver cosas monstruosas y fantasmagóricas, empiezan a ver un hombre con una máscara de conejo, empiezan a ver niños muertos, es una situación así bastante desquiciante, ¿no? Y de adultos intentan, el psicólogo que está viendo a Lisa le está intentando explicar que pues, el estrés postraumático, pues que a lo mejor las cosas no fueron así, que la mente del niño las distorsiona y tal. Y la verdad es que no os quiero contar mucho, quiero que lo leáis y lo disfrutáis, porque yo estaba leyendo y me estaba planteando de cómo va a solucionar esto la autora. ¿Va a tirar hacia el punto paranormal y cómo lo va a hacer? ¿O va a tirar para la explicación lógica que los niños lo distorsionaron cuando eran pequeños y cómo lo va a hacer? Y la verdad es que me acabo de acabar el libro y brutal. O sea, no os voy a explicar qué es lo que hace y cómo lo acaba, pero os voy a decir que el final está a la altura del principio del libro. O sea, te quedas wow. La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo. El estilo narrativo es brutal. Nos encontramos, como os he dicho, tenemos capítulos que los llevan los diferentes personajes, tanto de adultos como de niños, aunque de niños normalmente los capítulos son de Lisa y Dani. Son los que aparecen todos, pero están explicados desde el punto de vista de Lisa. Y la verdad es que los de adultos sí que todos los adultos tienen su voz. Y me ha gustado muchísimo eso de que se vayan alternando los diferentes personajes, los diferentes niños que bajaron, porque así tienes la historia desde diferentes ópticas y te puedes hacer una idea muchísimo mayor de lo que sucedió en esa época y de lo que está sucediendo en el momento actual cuando son adultos. Me ha gustado muchísimo, sobre todo, el ver ese momento en que cuando uno empieza a tener pesadillas y entonces te habla, pasas el capítulo y es el siguiente personaje que también empieza a tener pesadillas y todo es así, pero no son solo que se quede en la historia de que son pesadillas, es que ven al puñetero conejo. Entonces, eso a mí me ha llamado muchísimo la atención porque dices, hostia, esto no puede ser un asesino normal, ¿no? Porque si lo están viendo todos, o es que deliran, se han quedado tocados de lo que les pasó de jóvenes. Entonces a mí eso me ha mantenido mucho a la expectativa, porque no era simplemente un thriller en el que dices, uy, hay un malo maloso y lo van a detener, sino que nos encontramos con personajes que están en diferentes lugares del mundo, en Barcelona, en Madrid, creo que unos de ellos estaba en Londres, y todos están viendo al mismo personaje, entonces ese personaje no puede estar en todos los lugares, entonces te introduce este factor paranormal que a mí me ha mantenido muy en vilo, ¿no? Y la verdad es que me ha parecido un libro increíble, la narrativa es brutal, es una lectura muy ágil, los capítulos son relativamente cortos, unas 5 páginas, y me ha gustado muchísimo eso de que te divida entre el momento actual, que es el 2000... Ahora voy a quedar fatal porque no recuerdo si era el 2016...
Sí, el momento actual, que es el 2016, y el momento en que pasaron los acontecimientos en el 1980 y algo, me ha gustado muchísimo porque tienes el punto de vista actual de los niños que ya son adultos y que intentan como gestionar de otra manera todo lo que les pasó, y lo tienes intercalado con esos capítulos de los niños cuando eran niños, les estaba pasando en primera persona. Me encanta cómo los ha ido solapando y cómo te ha ido dando información en ambos y tú vas a ir recabando las cosas. Me ha gustado muchísimo, ya os digo, el tema este de el thriller paranormal, por decirlo de alguna manera, esta cosa de será verdad que existe este Bonnie, es verdad que será un monstruo, es un humano, lo que decíamos antes, han sido los niños que lo han intentado justificar de alguna manera al ser niños. Me ha encantado. Los personajes de la novela me han gustado muchísimo, sobre todo los que para mí han sido los más principales, que son Lisa y Dani. Pero en sí todos los personajes son súper redondos, te crees todas las situaciones, te crees lo que sienten, te crees su dolor, el miedo que pasan lo pasas leyendo el libro, que dices, Dios mío, quiero cerrarlo, pero no puedo cerrarlo porque quiero saber más. Entonces eso a mí me ha parecido brutal, que a la vez que digas no quiero leer más, pero necesito leer más, realmente pienso que es difícil de conseguir. Y la verdad es que es lo que has dicho, creo que lo cierra de manera perfecta, es un libro que me ha gustado muchísimo, os lo recomiendo muchísimo de verdad, si os gustan los thrillers completamente inusuales, algo, perdón, algo que no esperaríais en la vida leer, yo os lo recomiendo muchísimo. Y aparte, como aquí en el resumen veis que hay las líneas estas en cursiva que yo he leído con vocecita, os las vais a ir encontrando a medida que están hablando en presente, os están explicando cosas, pues se van intercalando estas intervenciones de Mooney, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que está muy muy bien, a mí me ha gustado muchísimo, ha sido un libro que me ha mantenido, ya os digo, aferrada así a las páginas y cagada de miedo. Bueno, cagada a lo mejor no, pero han habido momentos que realmente lo pasas mal con lo que está sucediendo y solo quieres que pasen páginas y a ver qué narices está pasando. Y lo que os decía, pienso que es un libro difícil porque está metiendo cosas policíacas, está metiendo cosas paranormales, y pienso que era un libro, yo lo iba leyendo y estaba pensando a ver cómo lo cierra, porque es lo que os he dicho antes, ¿cómo lo va a cerrar esto? Y creo que lo hace magistralmente, ¿no? El final no decepciona, sino que pienso que es perfecto, y la verdad es que os lo recomiendo un montón. Bueno, gente, gracias por verme.